hayan sido impactados por el libro de Romanos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda usted de alguno? Bueno, la carta de Romanos. ¿Se acuerda usted de alguno? Ok, uno de los más famosos era Martín Lutero, ¿no? Que cuando leyó Romanos su vida cambió. Él era un hombre que quería buscar al Señor de todo su corazón, pero estaba perturbado porque de pensamiento, de acción o de cualquier manera él sentía que ofendía a Dios, hasta que en Romanos leyó que la salvación era por gracia y no por obras, ¿no? Entonces él entendió que de ninguna manera podías ganar la salvación y que de ninguna manera también podía perder esa salvación, y él pudo descansar en esta promesa de Romanos, y su vida cambió de tal manera que él trajo una revolución a la Iglesia Católica Romana. ¿Recuerda usted? Que comenzaron a cobrar las indulgencias, y él dijo, no, yo en Romanos dice que la salvación es por gracia, de ninguna manera tiene que ver con ganancias económicas, ni con piedad, ni con obras humanas, ¿verdad? Entonces, yo espero, hermano, que algunas de estas cosas, o que todo esto le haya servido. A mí me ha servido bastante, me ha hablado Dios al corazón de una manera extraordinaria. Estoy cambiando muchas maneras en las que yo me llevaba, en las que yo me desarrollaba como pastor, ¿no? Especialmente en estos últimos dos capítulos que vimos. Entonces, en el capítulo 14, en el capítulo 15, ¿recuerda lo que estamos viendo? La semana pasada vimos un capítulo un poquito controversial, ¿no? Porque hablaba acerca de los alimentos, hablaba acerca de algunas cosas que algunos consideran impuras, que otros consideran que son puras. Entonces, concluimos que todo esto debe estar envuelto en el amor, ¿no? Y sobre todo en el respeto. Nosotros debemos de respetarnos, ¿no? Como hermanos en Cristo. Y de esta manera vamos a comenzar el día de hoy este texto, ¿no? Que a mí también, como le digo, como pastor, me habló profundamente al corazón, ¿no? Y ahorita lo voy a ir diciendo por qué. Entonces, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, ¿no? Entonces, Pablo hace una diferencia entre cristianos fuertes y cristianos débiles. Los cristianos fuertes, déjeme volvérselo a repetir, la semana pasada lo dijimos, pero la diferencia entre cristianos fuertes y cristianos débiles es que un cristiano fuerte no afecta su fe en base a lo que otros hacen. Es decir, es que yo voy a la iglesia, no, es que el pastor dijo que comer moronga es del diablo y yo no estoy de acuerdo y me voy y ya no. Entonces, a eso se refiere de debilidad, ¿no? Cuando nuestra fe se ve afectada por algo externo, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con lo que alguien dice, con lo que alguien habla. Y hermano, Pablo hace diferencia en este aspecto del cristianismo. Por eso dice los que somos fuertes. O sea, yo que soy un cristiano fuerte, ¿qué debo de hacer? Aquí dice, versículo 1, léalo. Soportar. Ahora, la versión de Uziel dice aceptar. Las dos partes son importantes. Soportar significa aceptar. Es decir, yo no puedo discriminar a mis hermanos en Cristo por ciertas prácticas o ciertas maneras en las que ellos desarrollan su fe, ¿no? Si creen que debe de comerse ciertas cosas, o si creen que no debe de comerse ciertas cosas, si creen que deben de vestirse o no vestirse de cierta manera, si creen que deben de ponerse ahí un velito o no deben de ponerse velito. Hay personas o hay hermanos que dicen, bueno, pues tú no uses, la mujer no debe de usar pantalón, debe usar falda, ¿no? O la mujer no debe de maquillarse, debe de andar así, ¿no? El día de ayer hablaba con Marianita y me dice, oye, fui a una reunión de oración y las hermanas eran bien raras, dice, me prestaban un velo y luego me dijeron que yo andaba mal porque me pintaba el pelo, dice, y eso es ofender a Dios porque no te aceptas como eres, como naciste, ¿no? Y bueno, y yo le dije, ¿qué hiciste, Marianita? Dice, no, pues ya no fui. Y le digo, bueno, es que eso es lo más respetuoso que podemos hacer, ¿no? No tratar de inducir a las personas a que piensen de la manera en la que yo pienso, porque lo que hacemos es crear dificultades o crear controversia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces yo acepto y amo a mis hermanos, ¿no? Si alguien te dice, oye, es que esto está así, 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 bueno, pues qué padre, ¿no? Dios te bendiga, ¿no? Pero tú deberías, ahí sí ya está mal. Cuando queremos que otros piensen como nosotros. Y esto es lo que Dios va a hablar a nosotros
en esta noche y que Dios habló conmigo muy, muy tremendamente en este día. Dice, no agradándonos, ¿qué? A nosotros mismos, ¿verdad? Y por eso le decía, este tema, este capítulo es continuación del que vimos la semana pasada, acerca de la comida, de qué es bueno comer, qué no es bueno comer. Ahora, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este capítulo, hermano, es que usted y yo debemos de ser respetuosos de la gente, ¿verdad? No queriendo agradarnos a nosotros mismos, o sea, no deseando que ellos piensen como nosotros, ¿no? Y ese es el problema, ese es un problema que tenemos bien tremendamente como cristianos, como creyentes, hermano, que queremos que otros hagan lo que nosotros creemos que debe de ser, ¿no? Es que tú no debes de comer pan de muerto, hermano, ¿no? Y dice, pero pues qué, ¿no? O sea, no, es que eso está mal, y nos enojamos y acá, no, pues córtalas, yo no puedo ser mi amigo, ¿no? Porque tú comes pan de muerto, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice que este es un problema más grave, cuando nosotros estamos dispuestos a romper una relación por un aspecto como ese, ¿no? El asunto es que dices, bueno, no, hermano, no deberías de comer, discúlpame, hermano, no lo hago en tu presencia, ¿no? Pero eso no significa que yo tengo que actuar de la manera en la que tú piensas o en la que tú opinas, ¿no? Y hermano, esto es algo que, como yo le dije, yo tuve que aprender. Una de las labores como pastor en esta iglesia, mi labor es enseñar. Pero mi labor no es decirle a usted cómo pensar, ¿se cacha? Entonces, cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿qué dice ¿puedo comer pan de muerto? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Qué has descubierto en la palabra de Dios? ¿Qué dice en la palabra de Dios? No, pues yo digo que no. Para ti eso está bien, pero no, es que yo creo que no hay problema. Dios te bendiga. Ahora, esa es mi manera de trabajar como pastor. Ahora, hermano, yo entiendo que a muchas personas no les gusta, ¿no? Porque a la mayoría de las personas les gusta que les digan qué hacer. Y yo creo, hermano, que las iglesias con pastores controladores son las iglesias que más están creciendo últimamente. Hay iglesias como G12 que cada mes te pasan una encuesta, ¿no? En donde te preguntan, ¿no? ¿Qué has comido en este mes? Si has tenido relaciones sexuales con tu esposa, qué posiciones hiciste, sí, ¿no? Y tú dices, híjole. Sí, porque el pastor o los líderes están vigilando la santidad de la gente, ¿no? Pero para mí eso tiene que ver con un control, y a la gente le gusta que lo controlen, que le digan qué hacer. Pero hermano, si tú te has dado cuenta, yo soy un pastor que piensa como el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo hoy me recordó esta parte. O sea, yo no debo de generar gente que piense como yo pienso, debo de generar gente que piense por sí misma, que cuando esté allá en su escuela puedan tomar decisiones en base a la relación que tienen con Dios, en base a lo que han leído, en base a lo que han estudiado, que cuando vayan allá a la universidad, cuando vayan a la escuela, que ellos puedan tomar decisiones, hermano. Pero yo también le daría una recomendación a usted, ¿no? Si usted va a compartir a alguien o quiere tratar a otras personas de manera respetuosa, lo que debemos de hacer es lo mismo. No debemos de imponer nuestras ideas, ¿verdad, muchachos? Para que se salgan ahí al arbolito de afuera. Gracias, mi vida. No debemos de imponer nuestras ideas, ¿verdad?, a las personas que nos rodean, hermano. Si usted me pudiera decir cuáles han sido la fuente de muchos de sus problemas como cristiano, yo le diría que la mayoría de las veces es porque queremos obligar a otros a que piensen como nosotros. ¿A poco no? ¿No? Nos tachan de personas criticonas, ¿verdad? Nos tachan de personas que somos payasas, ¿no? Es que desde que te fuiste cristiano ya eres bien payaso, ¿no? Pero porque creemos que tenemos el deber de imponerle a las personas lo que nosotros hemos creído y aprendido. Ahora, entendemos que bíblicamente nosotros hemos aprendido mucho, ¿verdad? Pero este aprendizaje nos tiene que hacer a nosotros humildes, nos tiene que hacer a nosotros sencillos. Hermano, el problema es que nosotros tratamos a las otras personas como personas ignorantes. Y ese es un problema. Cuando tú te sientas con tus amigos, con tu familia, y todavía tienes ese ídolo ahí, qué ignorante eres. ¿Has leído la Biblia? O sea, y la gente se siente menospreciada y de volada te dice, cálmate, ¿qué te pasa, no? Y el asunto, hermano, al que vamos bíblicamente es que el apóstol Pablo le está hablando a
a los judíos, a los que eran más maduros, a los que ya conocían de la palabra del Señor, y él decía, va a terminar hablando acerca de los gentiles, de las personas que apenas están aprendiendo, que apenas están conociendo. Dice, no, tú acéptalo, así como es, respétalo como es, ¿no? Si para ti hay algunas cosas que no están correctas, tú tienes que respetar su manera de pensar, deja que Dios lo trabaje, deja que Dios lo madure, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, no debemos de agradarnos, dice la palabra de Dios, a nosotros mismos. O sea, el deseo no es que la gente me agrade, en pocas palabras, ¿no? Ahora, ¿para qué vienes tú a la iglesia? ¿Para que la iglesia te agrade? ¿O para agradar a Dios y a la iglesia? ¿Verdad? Porque muchos de los problemas que tenemos en la iglesia es porque creemos que la iglesia debe de agradarnos, ¿no? Es que las bancas ya deberían de comprar unas con colchoncito, ¿no? Ay, es que esto, ay, es que el sonido, ay, es que no sé qué. O sea, ahí hay hermanos Grinch, ¿no? Que piensan que la iglesia debe de agradarnos a nosotros, pero el apóstol Pablo nos da un paso ¿a qué? A la madurez. Y el paso a la madurez, ¿cuál es? Que no nos debemos de agradar a nosotros mismos, que nosotros debemos ser maduros, ¿verdad? Y respetar a la gente, respetar a las personas. Ahora, si yo voy a ir a una reunión con mi familia, si yo voy a ir a una reunión de trabajo, si yo voy a una reunión de la iglesia, mi pensamiento maduro, hermano, debe de ser respetar a esas personas, ¿verdad? Ay, es que están ahí con su virgenzota y acá, bueno, yo los respeto, Dios les bendiga, ¿no? Cuando me piden mi opinión, entonces sí, ¿no? Hermano David, ¿usted qué opina? ¿No? Ahora sí me descoso, ¿no? Pero si no te piden tu opinión, no abras la boca, ¿no? No digas nada, ¿no? Es que la prima ya llegó con su nuevo esposo, ¿no? Yo ahorita le voy a decir porque eso no está bien, eso no te corresponde, ¿no? Es que me da coraje, sí, pero eso no te corresponde, ¿verdad? Si tu prima te dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Ay, sí, mira, yo creo esto, pero tú toma las decisiones que te correspondan. La mayoría de los problemas familiares, la mayoría de los problemas en la iglesia, la mayoría de los problemas personales que tenemos es porque queremos obligar a la gente a pensar como nosotros, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos llama a poder soportarnos, aceptarnos. Me gusta la versión de Uziel. ¿Qué dice tu versión? Aceptarnos, ¿no? Ajá, léela. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Exacto, aceptar sus debilidades, aceptar, o sea, aceptar a las personas como son, ¿no? Ahora, yo sé que usted me va a decir, no, pero es que Dios quiere cambiarlo, Dios quiere transformarlo. Sí, Dios, no yo. Dios va a cambiar la vida de las personas, Dios va a cambiar la vida de tus hijos, Dios va a cambiar la vida de tu familia, Dios va a cambiar la vida de tu iglesia, ¿no? Por eso son importantes estas reuniones, hermano, porque es cuando oramos por la iglesia. Señor, cambia nuestra iglesia, madúranos, llévanos, porque Dios nos va a ir formando, Dios nos va a ir moldeando. Pero si nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas, en primer lugar, hermano, vamos a lastimar a otros, en segundo lugar nos vamos a lastimar a nosotros mismos, y en tercer lugar, hermano, va a ser un despapalle aquí, ¿verdad? Todos vamos a salir heridos, todos vamos a salir entristecidos. Dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí, ¿no? Entonces Jesús mismo ni siquiera y eso que Él es el Señor, pero no se agradó a sí mismo, o sea, Él agradó ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Pero también, hermano, buscó acercarse a la gente, y ese era un asunto por el cual Jesucristo era rechazado. Los fariseos, hermano, andaban por la calle, veían a una prostituta y ¿qué hacían? No, esta pecadora, ¿no? Señor, gracias, porque no me hiciste como esta perra. Ay, pero yo creo que decían cosas más fuertes, ¿no? Y de repente cuando aquella prostituta venía y acariciaba los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué decía el fariseo? Si este fuera santo, sabría quién le está agarrando los pies, ¿no? Y el Señor Jesús no despreció a nadie por su contexto o por su vida pasada, sino que Él aceptaba a esas personas. Y, hermanos, se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores, ¿no? O sea, Él no iba y decía, no, ¿sabes qué? Quítame todos estos hilos de ahí, si no entro a comer, ¿no? ¿No? ¿Qué va a ser un bautismo? No, yo eso no, ¿no? Aquí ¿qué es la fiesta de San Francisco? No, yo no como eso. Sí, ¿no?
ahora, nuestros abuelitos y muchas personas antes sí lo hacían y sí prohibían esas cosas. Pero el apóstol Pablo está haciendo un llamado a no hacer esto. O sea, nosotros no tenemos por qué hacer esto, hermano. Tenemos que cambiar el estilo de evangelismo. El estilo de evangelismo es distinto. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, el estilo de evangelismo era que llegaban los hermanos a tu casa acá, te veían tu póster de Luis Miguel, te lo arrancaban, ¿no? Acá, veían una espantapita de San Juditas, la quemaban, ¿no? Y a ver, saca todo. Ese era el estilo de antes, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me daba miedo, ¿no? Porque yo dije, al rato llegan y ya me voy a quedar sin cosas, ¿no? Pero ese era el estilo pasado. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está llamando a hacer es hacer más maduros, hacer de manera distinta. Ahora, el evangelismo ahora, hermano, tiene que ser distinto. Tenemos que aceptar a las personas como son, como vienen, con su manera de pensar y dejar que Dios haga la obra de transformación en sus vidas. Dios lo va a ir haciendo. Tú nada más compártele, tú nada más dale la palabra de Dios, dale tu testimonio, ¿verdad? Y Dios va a ir transformando sus vidas. Tú no le vas a tener que decir, quita esa imagen. Dios lo va a hacer en su corazón, va a decir, como que eso no es correcto, ¿no? Y en algún momento te va a preguntar, oiga, brother, ¿y qué hago? Ahí entonces sí, yo te aconsejo esto. Pero mientras tanto, hermano, no nos metamos en problemas. Tenemos que respetar a la gente. Ese es el problema de nuestros cristianos el día de hoy, hermano, que queremos ser radicales, y yo creo que sí debemos de ser radicales en cuanto al pecado y en cuanto a nuestra persona, pero no en cuanto a otras personas. ¿Me cachan? Ay, es que esa persona no, está bien mal de su cabeza, ¿qué le pasa? ¿No? Y le decimos de cosas y la ofendemos y la humillamos, ¿verdad? Creyendo que le estamos exhortando, ¿no? Y que le estamos animando a andar bien con Dios, pero lo que realmente le estamos haciendo es que estamos hiriendo a esas personas, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Jesús no actuó de esa manera, Él no se agradó a sí mismo, Él no llegó con la prostituta y le dijo, no, hasta que dejes ese oficio, ¿verdad? Cualquiera. Ay, imagínense esa pobre prostituta, ¿verdad? Sí. Pero era diferente, ¿no? Con los fariseos que aparentaban ser religiosos, pero realmente eran otras personas en su corazón. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación, ahora, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser como Cristo, porque Cristo no se agradó a sí mismo, ¿no? Pero automáticamente está hablando ahora de Dios. Entonces, para él, Cristo y Dios son la misma persona. Y ahora dice que Dios también, ¿qué? ¿Soportó cómo? Con paciencia, ¿y qué? Y consolación. Ahora, aquí hay dos palabras importantes, ¿vale? Entonces, Él con paciencia nos soportó, ¿verdad? Con paciencia nos soportó, ¿para qué? Para darnos una esperanza. Y aún, hermano, yo creo que Dios nos sigue soportando, nos sigue soportando, ¿no? Porque a poco, a ver, a mí me gustaría que alguien levante aquí la mano y diga, a ver, hermano, no, yo sí soy bien perfecto, ¿no? Nunca le he regado, que no, pues, el Señor acá, ¿no? Nos soportó y nos sigue soportando, ¿no? A veces con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, Dios nos sigue soportando de tal manera que nos da una esperanza. ¿Que nos da una esperanza de qué? De transformación y de salvación. Ahora, Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, si Dios hizo esto con nosotros, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacer lo mismo, ser pacientes, ¿no? Ser pacientes y no perder la esperanza de que Dios va a obrar en la vida de aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Ay, de repente el hermano, híjole, ya otra vez la regó y anda ahí todo alcoholizado. Híjole, no entiende, acá un pecador se va a ir al infierno, ¿no? Y se acabó el reatazo, ¿no? O sea, de por sí el hermano, la gente ya está bien avergonzada porque sabe que le falló a Dios y todavía el hermano va y lo remata. Esa no es la manera de ser de un creyente, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? La regaste, sí, estuvo mal, pero yo te amo, ¿no? Échale ganas, levántate, ¿no? Creo que nunca ha pasado aquí, ¿no? Yo he tratado de ser una persona de esta manera, ¿no? Que si una persona la riega, tratar de abrazarla, echarle ganas y animarla, ¿no? Y decir, el Señor te ama, ¿no? Y yo creo en la esperanza de que Dios va a cambiarte, de que Dios va a transformarte. Entonces, esa debe ser nuestro carácter y nuestra manera de ser. Ahora, cuando tú vayas con tu familia, cuando tú vayas con la gente que te ama, sé paciente.
Sé paciente, ¿no? A veces, híjole, hermano, nos cuesta, ¿no? Porque decimos, es que este no entiende, está bien, va, ¿no? Sé paciente y ora por esa persona, ¿no? Cuando te pidan tu opinión, ya te lo dije, ¿no? ¿Qué? Dale. Cuando no, mira, quédate callado, ¿no? ¿Cómo es posible que dejes así a tus hijos? Míralos allá, ¿no? A ti no te importa, ¿no? ¿Y sabes qué va a hacer tu familiar? ¿Qué va a hacer? Te va a mandar bien lejos, ¿no? ¿Tú qué, brother? ¿No? ¿A ti qué? Ahora, si tu familiar te dice, ¿sabes qué, brother? Es que no sé ni qué hacer. Ah, déjame darte un consejo, ¿no? Pero si no te lo piden, no. Tú respeta a las personas. Ora por ellas, claro, ¿no? Cuando te enteres de todo eso, ora por ellas, ¿no? Y así, hermano, de verdad que yo he aprendido, y esta palabra de Dios para mí ha sido una bendición, ¿no? Porque a mí me quita un peso. Y yo espero que los pastores que nos estén viendo por internet, en Facebook, puedan entender esto, que nosotros no estamos en la iglesia para formar gente que piense como nosotros, que haga lo que nosotros. Estamos en la iglesia para enseñar a las personas y que estas personas piensen y tomen decisiones por sí mismas. ¿Qué debemos hacer los pastores? Respetar esas decisiones, ¿no? Respetar las decisiones que nuestra iglesia tome, porque sabemos que el Señor nos está llevando a tomar esas decisiones. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy cantamos acerca de esto, ¿no? ¿Cuál debe ser la unidad de la iglesia? ¿Qué es lo que nos debe de unir? Y aquí está en el capítulo 6. Glorificar a Dios, exactamente. El evangelio que Pablo mencionó al principio, vivir para la gloria de Dios. Ahora, no vamos a pensar igual, claro que no, el apóstol Pablo lo está diciendo, no vamos a pensar igual, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras o sentimientos, ¿verdad? Todos somos diferentes, hermano, pero algo que sí nos une como iglesias es darle la gloria a Dios, ¿verdad? Si lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios, vientos, brother, vientos, ¿no? Tú no comes pan de muerto porque sientes que así glorificas a Dios. Adelante, bien, ¿no? Excelente. Si tú comes pan de muerto y dices y piensas que con eso no le quitas la gloria a Dios, también, brother. Dios te bendiga, ¿no? Qué bueno, ¿no? El que quiere danzar, que dance. El que no quiera danzar, que no dance. El que quiere levantar sus manos, que lo levante, que no. Pero siempre y cuando lo hagamos todo para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, ese debe ser el filtro. Esto es para la gloria de Dios, ¿no? Vivo mi vida para la gloria de Dios. Lo que estoy haciendo glorifica al Señor, ¿verdad? Hablando de otras cosas, ¿no? Ya más delicadas como el alcohol, como los cigarros, ¿no? Bueno, es mucho un cigarrito para la gloria de Dios, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Pero podemos pensar y pasar todo por el filtro de la gloria de Dios. Esto glorifica a Dios. Ahora, también como jóvenes chavos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos debemos de tomarlas en este filtro. Lo que vamos a hacer glorifica a Dios. O sea, un chavo me está tirando la onda y acá, y pues sí está guapetón, ¿no? Pero yo glorificaré a Dios con esa relación. Él se va a glorificar con lo que yo haga con él o con ella, ¿no? Se va a glorificar si yo me voy con a mis amigos, ¿verdad? A un antro, ahí a bailar, a echar, se va a glorificar con eso. Entonces, ese es el filtro de nosotros, porque a lo mejor tú puedes decir, ay, pues el pastor dijo que la salvación no se pierde, pues órale, va, me voy al antro y acá no hay bronca, porque pues no me voy a ir al infierno por irme al antro, ¿no? Pero fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros debemos de darle gloria a Dios con lo que estamos haciendo. Ahora, ese debe ser nuestro filtro. Esto es para la gloria de Dios, hermana. Ay, es que la hermana usa velito para la gloria de Dios. Pues que Dios le bendiga, qué bueno que con eso glorifica al Señor, ¿no? Pero habrá gente que diga, no, yo no me pongo velito y yo glorifico a mi Señor. Vientos, ¿no? Tú glorifica al Señor. ¿Sabes? Estaba hablando de esas cosas que son insignificantes, o sea, no afecta en nada que te pongas velo, no te pongas velo, que uses pantalón, que uses falda, no afecta en nada tu relación con Dios, pero sí hay cosas todavía más serias que sí afectan nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, en base a esto, el apóstol Pablo nos dice, ¿sabes qué? Nosotros debemos de vivir para darle la gloria al Señor. Entonces, no, y esto también es importante, ¿no? Ahora, ¿quién debe vivir para la gloria de Dios? ¿Quién? Nosotros. ¿No? Yo.
Pero regularmente cuando pensamos en la gloria de Dios, ¿en quién pensamos? En los demás, ¿no? No, es que Lisma no, esos tenis no glorifican al Señor. O sea, no, el apóstol Pablo está hablando de ti, o sea, tú glorifica al Señor, ¿no? O sea, no tengo por qué preocuparme si usted glorifica al Señor, ¿no? Glorificará usted al Señor, ¿no? O sea, eso no me corresponde. Lo que me corresponde es ver si lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo glorifica al Señor. Glorificará al Señor que yo llegue de malas a una cena familiar y regañe a todo el mundo y los mande al diablo y acá. ¿Eso glorifica al Señor? ¿No? Entonces, debo de pensar en mí, ¿no? Ay, es que aquí mi familia está bien perdida, pastor, no glorifican al Señor. Bueno, es que eso no es problema tuyo. El problema es que tú glorifiques al Señor. Si ellos no conocen al Señor, el Señor va a trabajar en ellos, pero si tú no das testimonio, pues también está peor el asunto, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar que ellos glorifiquen al Señor si con nuestra propia vida maldicen, ¿verdad? Entonces, todavía, hermano, esto es más tremendo, porque si nosotros no vivimos para la gloria de Dios, lo que hacemos es que otros, hermano, tampoco glorifiquen a Dios, sino que al contrario, lo maldigan, ¿no? Y es algo bien tremendo. Ayer yo platicaba, esta mañana platicaba con un hermano y me decía, oye, es que yo que estaba evangelizando a un amigo y le dije, oye, Cristo te ama y acá, y me dice, no, a mí me gusta lo que dices, pero no, eso de ser cristiano no, dice. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque ellos no viven lo que predican. Y el hermano se quedó sacado y le dice, ¿por qué? Y le dice, no, pues mira, allá hay una iglesia, el pastor así, y le quitó el dinero a su suegro y ya se lo guardó, que no sé qué, y acá. Y entonces el hermano se quedó callado y dijo, no, pues ni cómo echarle, ¿no? Entonces, hermano, que vea la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. ¿Tu responsabilidad cuál es? Glorificar a Dios, ¿no? No que los demás glorifiquen a Dios, ¿no? Es que me voy a meter al Face de Eliezer para ver si glorifica a Dios. Y si yo encuentro algo que no, entonces lo siento porque es mi pecado, ¿no? Entonces, no. O sea, mi deber no es ver que otros glorifiquen a Dios. Mi deber es que yo glorifique a Dios para que cuando los demás vean mi vida glorificando a Dios, ¿qué hagan? También glorifiquen a Dios. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. No discrimines a nadie. No discrimines a nadie. Es que, ay, el hermano Pedro, no, bienvenido. Qué bueno que vino nuestra hermana, ¿verdad? Y dice, hermano, yo soy pentecostal, bienvenida, Dios le bendiga, aquí estamos, ¿verdad? Somos bautistas, aquí, Dios le bendiga, no se preocupe, es bienvenida, la amamos, la queremos, ¿no? No discriminamos a nadie, es que ahí están los hermanos metodistas, ¿no? ¿Y qué? Somos hermanos, o sea, el apóstol Pablo está diciendo, recíbanse, ¿no? Ahora, esto todavía tiene que ver un trasfondo más difícil, porque recuerde que estamos hablando de judíos, y los judíos no se sentaban a comer con gentiles. Los judíos no se sentaban a convivir con gentiles. Entonces ellos despreciaban a los gentiles. Entonces, después de todo esto que te estoy diciendo, de aceptar, de ser pacientes, de no honrarnos a nosotros mismos, todo lo que te estoy diciendo, Pablo se lo estaba diciendo a los judíos, porque ahora le va a decir, recíbanse unos a otros. Es decir, recibe a tu hermano que no es judío, ¿verdad? Pero que es hermano en Cristo, recíbelo, ¿verdad? Tú abrázalo, sé hospitalario con él. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, ¿no? Entonces Cristo vino, hermano, para cumplir la promesa de Dios, ¿no? Imagínense que de repente viene aquí un hombre rico, y le dice al Isma, hey Isma, yo te prometí un coche, aquí está, ¿no? Y se queda así, ¿no? Y voltea a verte y te dice, también tengo uno para ti. Ay, qué chido, ¿no? Pues eso fue lo que sucedió. Dios había prometido salvación para los judíos, ¿verdad? Y mientras los gentiles estaban así con la boca abierta así, el Señor los vio y dijo, está bien para ti, ¿verdad? ¿No? Y salvó a los gentiles. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que los gentiles también glorifiquen al Señor. O sea, que ustedes como judíos glorifiquen al Señor con sus prácticas, ¿verdad? Con la circuncisión, con todo lo que como judíos han desarrollado, ¿verdad? Pero que también los gentiles glorifiquen a Dios. Y a Dios le plació hacer esto por medio de ¿qué? De su misericordia.
Fíjese, el trasfondo es este. Ahora, aquí no hay ningún judío, ¿eh? Todos somos gentiles. Entonces todos diríamos, ay, no, sí, hermanos judíos, acéptenos, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería ahora nuestro contexto mexicano? ¿Qué deberíamos de hacer como iglesia? ¿Qué cree usted que deberíamos de hacer como iglesia? ¿Qué deberíamos de hacer? Ahora, aquí Dios le estaba diciendo a los judíos que aceptaran a los gentiles, ¿verdad? Que los amaran. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Exacto. Ahora, dice, no, aceptar a los judíos. No, sí, bueno, aceptar a los judíos, pero aceptar a los demás, ¿no? Ah, hermano, que yo soy pentecostal, Dios te bendiga, ¿no? Y yo hablo en lenguas, bien, pues Dios te bendiga. No, que yo hablo, Dios te bendiga, yo también te amo. Eres mi hermano en Cristo, ¿no? Es que a nosotros en la iglesia nos gusta acá danzar y Dios te bendiga, te amamos, ¿verdad? Eres mi hermano en Cristo, ¿no? Y en tu iglesia no, ¿no? ¿Qué deberían de hacer también ellos? Respetarnos, ¿no? Es triste, hermano, fíjese, para mí es triste porque yo me estaba cortando el pelo, el domingo se acercó una hermana bien sencilla, bien humilde, y me dice, hermano pastor, le digo, ¿qué pasó? No, pues ¿qué cree que me fue a visitar tal persona? Y yo dije, ¿y qué pasó? Me dice, no, es que me dijo porque era una persona que había venido a la iglesia, que ya no viene a la iglesia, pero que va a otra iglesia, ¿no? Y curiosamente, a mí lo que me llama la atención es que esa persona va y le dice a la persona que viene aquí a la iglesia, le dice, oye, ¿tu pastor ha venido? Y le dice, no, la verdad es que pues ahorita no nos ha visitado, ¿no? Y le dice, no, allá en mi iglesia, mi pastor nos visita casi cada semana, ¿no? Y él sí ora para liberación y para sanidad, y acá, y deberías de venir, ¿no? Y la hermana sencilla, la hermana Mati, ¿no? Sencilla, la hermana Matilde, una persona sencilla. Y le dice, mira, yo no necesito de ningún hombre. Le dice, a mí que me sana y me liberes, Dios, muchas gracias. Y dice que la otra hermana se enojó. Pues ahí, mañana vas, te voy a regalar algo. Así le dijo, le dice la hermana, no te preocupes, no necesito que me regales nada. Y yo me sorprendí, hermano. Yo me sorprendí y dije, híjole. Me sorprendí, número uno, de la madurez de la hermana, Matilde, ¿no? Me sorprendí, número dos, de la persona que venía antes a la iglesia, ¿no? Entonces, así como que, ay, acá sí está Dios. No podemos hacer eso, ¿no? No podemos decir, es que allá sí liberan, aquí no. Estamos hablando hoy acerca de esto, ¿no? De respetar. Bueno, es que cada persona actúa y hace las cosas de manera diferente, pero eso no significa que no seamos una iglesia verdadera, ¿no? Yo platicaba también ayer con Marianita y cuando me cortaba el pelo, y dice, no, es que otra cosa que me sacó de onda, pastor, es que yo fui allá y con las hermanas que se ponían pelito y dijo que una iglesia que no habla en lenguas no es iglesia. Así dijo, ¿usted cómo ve? Y le dije, pues yo no sé qué andas de metiche en lugares donde no debes estar, porque aquí no decimos eso, ¿eh? Aquí decimos que si hablas en lenguas, no hablas en lenguas, te pones velo, no te pones velo, danzas, no danzas, cantas himnos, hagas lo que hagas y lo haces para la gloria de Dios, tú eres hijo de Dios. Y creemos en ese respeto, aunque muchas personas no lo consideren, ¿no? Y es lo que yo le digo, hermano, y a mí me impactó, y la hermana Mati, de verdad, hermano, yo me fui para atrás y dije, hermana, mi respeto, es una persona usted muy madura, ¿no? Y gracias a Dios, entonces estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? No me sentí mal, porque a lo mejor yo había dicho, ay, es que es hermana, ¿no? No me sentí mal, me sentí, al contrario, me sentí bien, porque yo dije, estamos enseñando bien, estamos enseñando la verdad, lo correcto, lo que es, ¿no? Pero no, para que no vengan y nadie te engañe, para que no vengan y nadie te mueva los zapatos, el tapete, y acá que vente a mi iglesia, porque acá no sé qué, acá. Espérate, brother, yo glorifico al Señor donde estoy, Dios me llamó allí, Dios me llamó a servir, ¿verdad? Si Dios me mueve, voy a glorificar al Señor allá donde esté, y vamos a vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Otra vez volviendo al tema, hermano, es recibir también a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Hey, hermano, es que yo vengo a tal iglesia, vente, hermano, Dios te bendiga, aquí eres bienvenido, ¿no? Es que, hermano, pues es que yo la verdad, nosotros pensamos esto, bueno, vente, eres bienvenido, aceptarnos. Ahora, hermanos, somos una iglesia que aceptamos a todos. Usted lo ha visto, Cuando alguien viene aquí y me dice, pastor, vamos a empezar a congregar, nosotros lo recibimos. El choque es cuando ya estamos acá, ¿verdad? Yo no sé si le pasó al hermano Lino, a la hermana Ale, a los que llegaron nuevos, ¿no? Porque dicen, chile, como que aquí está raro, ¿no? Porque somos bautistas, pero de repente, cuando viene el hermano Israel, alguien estaba liberando a alguien, ¿no? Y lo estaba tirando, ¿no?
pero como que les falta más fuego, más danza y acá, ¿no? O sea, como que cuando alguien llega acá, como que se encuentra con un choque. Pero ese choque es saludable, hermano. Yo se lo voy a decir, es saludable porque buscamos un punto medio. No buscamos algo tan loco que ya perdamos de vista la palabra de Dios, pero no buscamos algo tan serio como para volvernos personas secas, ¿no? Así como que serias, no aplaudo, no canto, no expreso, ¿no? Queremos algo centrado y algo maduro. Y parte de esta madurez es que nosotros entendamos, hermano, que debemos de aceptar a otras personas y que debemos respetar su manera de pensar, ¿verdad? Como se lo dije, tampoco que nos influya, ¿no? Porque al rato va a llegar acá Vivi con su velito y acá. ¿No? Tampoco, ¿no? Tampoco, ay, entonces que hermano, usted dijo que debemos de honrar, no honrarnos a nosotros. Digo, tampoco vamos a vivir a lo que otras personas nos digan, cómo es que debemos nosotros de honrar a Dios. Es que si andas sin velo no glorificas a Dios. Bueno, esa es tu manera de pensar, pero yo no pienso de esa manera, ¿no? Entonces se fija cómo es una tensión entre un respeto, pero también lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? A mí Dios me ha mostrado esto y yo camino en esa madurez y yo camino en eso que Dios a mí me ha enseñado, ¿no? Entonces tuvimos también aquí una familia, se lo dije la semana pasada, ¿no? Que no celebraba Navidad, que no celebraba 16 de septiembre y todo eso. Aquí la tuvimos, ¿no? Y me decían los hermanos, es que nosotros no creemos en eso. Yo le dije, hermano, no se preocupe, no pasa nada, ¿no? Y me dice, entonces esas fechas voy a faltar. Y yo dije, está bien, no pasa nada, ¿no? Lo esperamos el próximo domingo con toda la bendición. Pero a mí lo que me agradó mucho es que ellos no quisieron también imponernos, ¿no? Es que ustedes no deberían de celebrar Navidad, ¿no? Ellos nos respetaban. No venían, pero nos respetaban, ¿no? Entonces, eso es, hermano. Yo sé que es difícil, es bien difícil, es bien difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar con nuestro ego y tenemos que tratar con nuestra propia manera de pensar. Es que queremos que las cosas se hagan como yo quiero, ¿no? Es que la iglesia, hermano, nosotros debemos de respetar la forma de trabajo y la forma de doctrinal en la que nosotros nos estamos metiendo, ¿verdad? Pero hermano, a mí me gustaría todavía un poco más. Hasta aquí yo veo que usted no está molesto, así que me gustaría molestarlo. Entonces, sí, es que estamos viviendo en un mundo tan cambiante, hermano, ¿no? Donde en nuestras iglesias se apapacha algunos pecados y otros no los aceptamos, ¿verdad? Es decir, ay, el hermano es bien mentiroso, ¿no? Ah, pero no pasa nada, hermano, pasa, Dios le bendiga, ¿no? Ah, es que el hermano es bien enojón, ¿no? Grosero, ¿no? Ah, no pasa, hermano. Pero cuando viene una persona que es homosexual, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hace la iglesia? ¿No? Aquí no pasas, brother, ¿no? Hasta que no vengas vestido de machín, ¿no? Ah, el hermano mentiroso, pasa. No, la lesbiana no, esa no. ¿Verdad? Estamos cayendo en una hipocresía dentro de nuestras iglesias. Y yo no estoy diciendo, hermano, que debemos de aceptar la ideología de género, eso sí no, pero sí debemos de amar a las personas. Y por eso le digo, ¿no? Si en algún momento llega aquí un chavo chava, ¿no? Acá con voz de hombre vestido de mujer, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer? Vete aquí no eres bien recibido. Cuando vengas decentemente te metes. ¿Deberíamos de hacer eso? No. ¿Sabes qué? Pásale, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Con sus tacones y todo. Híjole, ¿no? Pero yo le aseguro que mucha gente se incomodaría. Yo no sé qué pasaría. Dios no nos ha permitido recibir a esas personas porque yo creo que ahorita decirlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Tenerlos es otra cosa. Por eso yo le decía, me gustaría dar un paso más adelante, ¿no? En este aspecto en el que estamos viviendo actualmente de la ideología de género, del aborto, de no sé qué, acá, y todo este rollo, hermano, nosotros debemos de aceptar a la gente, de amar a la gente, ¿no? Oye, es que no, yo estoy a favor del aborto. Vientos, Dios te bendiga, ¿no? Ay, que tú eres religioso, no vas a censurar. No, está bien, que creas en el aborto, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Ahí sí, ¿no? Yo pienso que esto. Pero mientras no, todo tranquilo. Por eso, hermano, yo le digo que esto me sirvió a mí mucho. Porque yo pienso que debemos de cambiar nuestra mentalidad en cuanto a lo que está sucediendo en nuestra sociedad contemporánea. Y el apóstol Pablo nos llama a aceptar a las personas, ¿no? A amarlas, a dejar que Dios transforme sus corazones, ¿no? ¿Sabes? Es que yo soy gay, pastor.
No importa, amigo, Dios te bendiga, yo te amo, ¿no? ¿Qué hago entonces? Conoce al Señor Jesús, deja que Él obre en tu corazón, deja que Él cambie, deja que Él te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Deja que Él trabaje en tu vida, en tu corazón. Yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes qué, bro? No, es que si no te gustan los hombres, aquí no entras, ¿no? Si no te gustan las mujeres, aquí no entras, ¿no? Qué tremendo, hermano. Y yo creo que no falta mucho para que nos pase, ¿no? ¿Qué pasaría si entran dos papás homosexuales con un niño cargando? Venimos al culto. ¿Qué haríamos como iglesia? ¿No? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? No, van y se me divorcian y luego regresan, ¿no? Y me regresan ese niño al orfanato y luego regresan. Estoy actuando peor yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, pastor? Avanzamos, ¿no? Bueno, si ya se enojó, eso es lo que yo quería. Pero esa es la necesidad de una iglesia, la necesidad de nuestras iglesias contemporáneas. Y esto va a empezar a suceder. Y esto ya está pasando, ¿no? Como le digo, no vamos a aceptar la ideología de género, eso absolutamente, no estoy diciendo que la aceptemos, pero sí estoy diciendo que aceptemos a estas personas, ¿no? Que han sido dañadas, que han sido heridas, ¿no? Que muchas de ellas han sido abusadas, que muchos de ellas, hermano, no les cerremos. Mire, yo era una persona así, yo se lo digo, ¿no? Yo me creía contra gay, no homofóbico, porque no me dan miedo los homosexuales. Pero sí, yo estaba en contra de todo lo gay, ¿no? No, y es que es un Dios no le agrada, y es que es un Dios, no, y acá, y yo era así, ¿no? Y cuando fui allá al trabajo de mi papá, había una chava que era lesbiana, ¿no? Y yo me sentía mal porque yo cuando la veía no sabía cómo saludarla, ¿no? Yo le hacía así, ¿cómo estás? No se sabía si darle beso o no darle beso, o sea, ¿no? Y yo trataba de evitarla, ¿no? Porque yo dije, no, pues es que como que no me siento cómodo, ¿no? Y un día fue a cenar a una cena navideña, llegó a su pareja, a su novia, y yo la veía y decía, hijo, no, pobre chava. Y ya, el chiste es que cuando nosotros salimos, mi papá se llevó en el coche, se llevó toda la comida y todo lo que habían recogido, se lo llevó en el coche y me dijo, ahorita los vengo a recoger. Estábamos mi esposa Diana y yo, y nosotros, sí, y estábamos ahí en la calle, ahí parados, ¿no? Y llega esta chava y me dice, ¿qué onda, Jerry? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿por qué estás aquí parado? Y le digo, es que mi papá me dijo que ahorita venía por mí. Me dice, vámonos, yo te doy un ride, ¿no? Y yo me confronté, ¿no? Y yo dije, híjole, ¿no? O sea, tengo dos opciones, una ser grosero y la otra aceptar su amabilidad, ¿no? Entonces yo le dije a Diana, pues vamos. Y nos subimos a su coche y nos llevó y nos trató bien, amablemente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quieres que le suba al vidrio? No, gracias, estoy bien, ¿no? Ay, qué padre estuvo, ¿verdad? La reunión. Y yo, no, sí, la verdad, padre. Una persona, ¿no? Que cuando yo me bajé del coche yo me sentía avergonzado. Porque yo me di cuenta que tenía más prejuicios yo como pastor que ella como lesbiana. Entonces, pues bueno, aquí el apóstol Pablo nos da una cátedra, a mí me dio una cátedra, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, bueno, sí, lo leí. Como está escrito, por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Gentiles, la palabra original griega es laos, que también significa naciones, ¿no? Entonces, por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre, o entre los gentiles también cantaré tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, alegraos naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las naciones o todos los gentiles y magnifíquenles todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él, ¿no? Entonces Dios iba a levantar un nuevo rey, no un nuevo rey David, sino un descendiente de David, un descendiente de Isaí para regir a las naciones como gobernador de las naciones, como gobernador de los gentiles, ¿no? Entonces Él es el rey de los judíos, Él es el rey de los gentiles y Él es el rey de todo este mundo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor te llene de gozo, ¿no? Ya se está empezando a despedir Pablo, ¿no? Que el Señor te llene de todo gozo y de paz al creer. El creyente, hermano, debe de ser una persona que se caracteriza por estas dos cualidades. ¿Qué es?
Gozo y ¿qué? Paz, ¿no? Gozo y paz. Y ahorita guarde eso en su disco duro, ahorita le voy a decir por qué, ¿no? En el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Entonces, el apóstol Pablo mismo practica lo que está diciendo, ¿no? Le dice a los romanos, pero bueno, todo esto que les he escrito, yo sé que ustedes ya lo saben, porque son muy inteligentes, ¿no? Entonces, esa es una manera linda de manifestar nuestra opinión, ¿no? Cuando una hermana te dice, oye, es que no sé qué, no, mira, hermana, esto y esto y esto, pero yo sé que tú ya lo practicas porque eres una persona que yo conozco y que la verdad eres una persona de buenos sentimientos, de buen corazón, y yo sé, ¿y qué va a hacer la persona? ¿No? Ay, se va a sentir al revés. No, sí, la verdad, sí, ¿verdad? Como que sí, no soy tan piedra, ¿no? Entonces, la exhortación es diferente. La exhortación no es a menospreciar a la gente, a hacerla sentir basura. La exhortación es a amonestar a la gente, pero a hacerla sentir que la amamos. Entonces, Pablo le está diciendo a los romanos, ¿sabes qué? Todo esto que te lo dije, te lo digo nada más para recordarte, hermano, porque yo sé que tú eres una persona, ustedes están llenos de bondad y ustedes saben todo esto de tal manera que ustedes pueden, enseñarse unos a otros, ¿no? Entonces, más les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, ¿ok? Yo sé que ustedes están llenos de bondad, yo sé que ustedes son bien picudos, bien inteligentes, pero les escribí en parte, ¿por qué? Nada más para recordarles. Me atreví a escribirles para recordarles lo que es el Evangelio, para recordarles lo que ustedes ya están haciendo y lo que seguramente ustedes ya están practicando, ¿verdad? Para ser ministro por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está dando una base importante, hermano. ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar a Nextlalpan? ¿Cómo vamos a cambiar a nuestra familia? ¿Cómo ve? 16, a ver, ahí léalo. Ministrado, ahora menciona dos veces ministrar. Ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles, ¿qué? Sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ahí están las dos claves, ya se las di. Ministrar y ministrar. ¿Y qué es ministrar? ¿Ah? Servir. Ministro, viene de la palabra minis. No sé si lo expliqué, creo que también vienen los discipulados, ¿no? Entonces, ministro es de minis, del más pequeño, del que sirve. No es magistros, que viene de la palabra magisterio, que son los maestros, los que están arriba. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo soy ministro de Jesucristo, o sea, yo soy un servidor de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles. ¿Y qué hago con los gentiles? Les sirvo por medio del Evangelio, ¿para qué? Para que ellos sean ofrenda agradable a Dios. Entonces, el asunto, hermano, si usted quiere que su familia, que sus amigos, que los que no conocen a Dios, honren a Dios y lo glorifiquen, ¿qué debemos de hacerles? Servirlos, ¿no? Es que va a ser acá la primera comunión de mi chavo, carnal, ¿no? ¿Y qué hace el cristiano? No, porque eso es idolatría. Ay, hermano, no haga eso, ¿no? ¿Qué haría un cristiano como Pablo? ¿No? Ajá, ¿qué onda? ¿Ya tienes mesero? Yo me apunto, ¿no? Eso, la gente va a decir, ay, este brother, antes de ser cristiano ni disparaba una chévere, sirve la mesa, ¿no? Ahora trabaja, ¿no? Y sabes qué, si tú quieres ganarte el derecho de opinar en la vida de una persona, primero debes de asegurarte de servirla. ¿Sí? ¿Te lo repito? Si quieres ganarte el derecho de opinar sobre la vida de una persona, primero tienes que servirla, ¿no? No vayas a opinar o a decirle algo a alguien cuando no le estás sirviendo, cuando no la estás amando, ¿no? Ay, es que esa señora me cae re gorda, ¿no? El día que se enferme, ¿qué hace el creyente? ¿No? Tin, tin, ¿cómo está? Me enteré que estaba malita. Ay, sí, pero ¿usted qué?
No, pues venía a ver si se le ofrecía algo, quiere que vaya por sus tortillas, quiere que le ayude a lavar su ropa. Eso va a cambiar la perspectiva de la gente que tiene de nosotros. Entonces el creyente no está para gobernar, ¿no? Que ya llegó ¿cómo se llama? Ya llegó San Luciel, ¿no? No, escondan las cheves porque nos va a regañar. ¿No? Sus amigos, sus primos, ¿no? Y es que esa es la mentalidad que muchos tienen de nosotros, ¿no? Que llegamos a ¿qué? A regañar. Pero cuando llegamos a servir, ese brother es bien chido, yo no sé, ¿no? ¿Cómo le hace? No toma, no dice groserías, o sea, ¿qué onda, brother? O sea, a mí me late cómo eres, ¿no? Es que yo soy cristiano. Te puedo pedir un consejo y la gente va a empezar a buscar la manera en la que nosotros podamos ayudarle, pero de otra manera no va a ser, ¿no? Hace un año, hace 2 años, creo que el abuelito de Ale había muerto, ¿no? Y me acuerdo que llegó un pastor de esos que se creen acá gobernadores y empezó a regañar a la gente, ¿no? Ustedes saben, aquí están chillando, pero cuando estuvo el hermano enfermo, a ver quién le llevó unas flores, a ver quién no sé qué, y acá, hermano, en el velorio, le dije ahorita a ver quién se para y le da un guamazo a este brother, ¿no? Porque, oye, es un velorio de una persona y estaba agrediendo a la gente, ¿no? El chiste que terminó, que se paró, y de repente se paró al lado de mí y me dice, me dijeron que tú eres pastor, carnal. Y dice, sí, pues tú eres con mi concierto y no sé qué, acá. Y dije, sí, ¿qué? Y me dice, no, es que tengo algunos gentes que he ganado por aquí, me gustaría visitar tu iglesia para ver si puedo mandarlos para allá. Tú eres de sana doctrina, ¿verdad? Y yo dije, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y llegó una de sus primas, y dice, ¿quiere tamalitos, pastor? Y el otro dijo, no, porque están muy picosos. Y dice, a ti no te estaba hablando, le estaba hablando al pastor. Y yo dije, sí, dame 2. El que no quiere él, ¿no? El brother no sabía ni dónde meterse, hermano, ¿no? Híjole, a mí me dio más pena ajena, ¿no? A ti no te estaba hablando, le estaba hablando al pastor. Entonces, hermano, la verdad, a veces la gente por eso no nos quiere, ¿no? Porque a veces actuamos como este brother, dueños, como que sabemos más, como que nosotros queremos mandar a todos, pero el apóstol Pablo dice que ¿cómo va a perfeccionar a los gentiles? ¿O cómo está perfeccionando a los gentiles a través de su ministerio? Sirviendo para ellos. ¿Qué onda, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo servir? No, es que yo con ese brother no me llevo porque es bien tremendo. Pues sírvelo, ¿no? Cuando tengas la oportunidad. Por eso el apóstol Pablo, creo que en el capítulo 14 nos decía, ¿no? Mientras sea posible, mantén la paz con todos, o sea, mientras sea posible. Yo sé que no somos monedita de oro y que en algún momento alguien le va a sacar gordo, pero hermano, mientras sea posible, tú mantén la paz, ¿no? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo así, me atrevo también a escribirles por esta situación, porque yo he servido a los gentiles, ¿verdad? Y no solamente de palabras, sino también con poder de Dios. O sea, él había orado por los enfermos y esos enfermos habían sanado. Dios lo había usado para liberar, ¿verdad?, a aquella mujer que traía el espíritu de adivinación. Entonces él dice, ¿sabes qué? He predicado, he hecho la obra del Señor. Entonces yo lo que te estoy predicando, lo que te estoy enseñando es porque lo estoy viviendo, porque tengo autoridad de lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, no osaría hablarles, ¿no? O sea, la verdad, no quiero ni mencionar lo que yo he hecho, cómo Dios me ha usado, pero sí tengo la autoridad para decirles y hablarles acerca de estos temas, porque yo lo he vivido. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces el apóstol Pablo era una persona que levantaba iglesias, donde no había iglesias, ¿no? Iba y levantaba iglesias. En el caso de Roma, ya era una iglesia formada. Entonces Pablo está diciendo, es la primera vez que me acerco a una iglesia ya formada, ¿no? Entonces,
Pablo les está diciendo, mi propósito no es enseñarles, mi propósito es recordarles, ¿verdad? Porque miren, yo soy un misionero que anda así y he compartido del Evangelio y todo. Y usted puede saber para dónde va Pablo, ¿no? ¿Para dónde va? Cuando alguien te empieza a decir, no, mira mi ministerio y he ido para acá y hice esto y acá. Entonces, lo que Pablo está comenzando a hacer esta tarde va a ir a Roma. Número 1, para tratar de servir a los hermanos. Y número 2, para ver si los hermanos, ¿qué? Lo apoyan. Lo apoyan. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir de vosotros, ¿verdad? Porque estoy levantando iglesias, porque estoy sirviendo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros, cuando vaya a España iré a ustedes, ¿no? O sea, me queda de paso ir a España, pero quiero ir a visitarlos a ustedes. Como ya se lo dije, ¿por qué quería ir Pablo para Roma? Roma era una iglesia fuerte. Roma era una iglesia fuerte doctrinalmente y también fuerte económicamente. Entonces, Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Me gustaría pasar con ustedes para ver si ustedes también pueden apoyarme en esta misión que yo tengo, ¿no? Dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá. ¿Por quién? Por ustedes. Ahora, lo que Pablo está diciendo, ojalá y me echen la mano, ¿no? Ustedes como iglesia fuerte, échenme la mano. Y dice, y ser encaminada yo por vosotros una vez que haya gozado de ustedes. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí le va a servir lo que leímos en Hechos. ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos en Hechos? Aquí le va a servir todo lo que estudiamos en Hechos. Pablo estaba de camino a Jerusalén. Esta carta de Romanos, Pablo la escribe mientras va de camino a Jerusalén. ¿Se acuerda a qué iba a Jerusalén Pablo? A pagar sus votos. ¿Se acuerda que se encuentra por ahí algunos hermanos y le dicen, no, por el Espíritu Santo que no vaya a Jerusalén? Le dicen, no, mejor no vayas a Jerusalén. Pero el apóstol Pablo, hermano, podía haberse ido directo a Roma. Pero él dice, ¿sabes qué? Primero quiero ir a Jerusalén a ver lo de mis votos y de ahí ya yo regreso para Roma y de ahí me voy a España porque ya acabé con el Medio Oriente. Imagínense, ojalá así dijéramos aquí en Ixtlalpan, ¿no? Aquí en Ixtlalpan ya no hay donde predicar, hermano, ya vámonos para allá, para Pachuca, ¿no? Ojalá así fuera, ¿no? Y el apóstol Pablo así hace, ¿sabes qué? Ya está todo el Medio Oriente, pues vámonos para allá, para España, ¿no? ¿Y se acuerda de lo que yo le decía? Que Pablo anhelaba ir a Roma, ¿no? Entonces aquí Pablo sí está diciendo, ¿sabes qué? Primero tengo que ir a servir a los hermanos en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Se acuerda también lo que le dije? Uno de los problemas que la iglesia de Jerusalén tuvo es que se quedó pobre, se quedó sin dinero. ¿Usted sabe por qué? ¿Mandé? Ayudaban a los necesitados. Pero el problema no era que ayudaban a los necesitados, el problema ¿cuál era? Ahora, ellos esperaban que Cristo iba a volver pronto. Entonces dijeron, si Cristo va a venir mañana, ¿qué hago? Vendo todo lo que tengo, ¿no? Entonces, en Hechos dice que vendían sus propiedades y que todo así. Entonces, todo el mundo estaba en la iglesia, a nadie le faltaba nada, ¿verdad? Y todos estaban acá, alabaré, ¿no? Y todos, Señor, ya ven, y de repente, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, se acabó todo. Lo de pues es que si los hermanos no trabajaban y nada más vivían de lo que se vendió, entonces se vino una pobreza bien tremenda entre los hermanos de Jerusalén. De tal manera, hermano, que los hermanos de Macedonia y de Acaya mandaron una ofrenda. Pero usted, ¿qué cree que eran estos? ¿Quiénes creen que eran estos hermanos de Macedonia y Acaya? Eran hermanos gentiles. No, eran hermanos gentiles. Imagínense, hermano, los que la iglesia de Jerusalén rechazaba, juntaron una ofrenda para ellos, ¿no? Y le repito la historia de hace rato, ¿no? O sea, esta persona que era lesbiana se portó más amable conmigo de lo que yo había sido con ella, ¿no? ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando recibe más apoyo de gente que no conoce de Dios que de sus hermanos en Cristo, ¿no? Avergonzado, ¿sale? Entonces lo que está haciendo Pablo es que juntó una lana, ¿verdad? Iba visitando todas las iglesias que él había sembrado y dijo, mis hermanos de Jerusalén necesitan lana, éntrenle, ¿no?
Y entonces escribe la famosa frase creo que es Filipenses, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es segunda de Corintios 9. Corintios, ok, Corintios, gracias. Entonces escribe en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, no vale. Entonces él empieza a mandar cartas y decir, hermanos, mochilas, ¿no? Porque los hermanos de Jerusalén andan padeciendo entonces Pablo, una de las cosas era pagar sus votos y la otra que quería él era llevar esa ofrenda. Pero hermano, el asunto que Pablo quería era reconciliar, ¿no? Decía, bueno, para que los hermanos de Jerusalén digan, vean que son sus hermanos y que quieren ayudarlos y todo. Entonces, lamentablemente, hermano, en Hechos no menciona esta ofrenda. Si usted vuelve a leer Hechos, nunca va a leer que Pablo haya entregado la ofrenda. Entonces, cuando dice que Pablo llega a Jerusalén, lo primero que hacen los hermanos, ¿qué es? Decirle, no, se anda diciendo que tú esto y esto y esto. Te recomendamos que te rapes, que le pagues a sus votos a dos y que te vayas al templo y que ahí estés, ¿no? Y de repente pues ya viene la gente, lo apresa, se lo llevan, lo quieren golpear, más dicho lo golpean, se lo llevan, ¿verdad? Y ahí empieza su cárcel de Pablo, pero nunca se habla de la ofrenda. Entonces muchos historiadores, hermano, concuerdan en que probablemente la iglesia de Jerusalén no recibió la ofrenda. Entonces llegó Pablo y le dijo, aquí les mandan los hermanos. Y la iglesia de Jerusalén, ¿qué hizo? Dijo, muchas gracias, no necesitamos ayuda de esos. Qué tremendo, hermano. La verdad que nosotros no somos de esas personas, ¿no? que seamos malagradecidos, ¿no? Es que yo no recibo ayuda de nadie, ¿no? Lamentablemente la iglesia de Jerusalén no hace dos cosas: no recibe la ofrenda, y la segunda, no ayuda a Pablo. Cuando Pablo está en la cárcel, ¿qué pasa con la iglesia de Jerusalén? Ni las mato, ni las manos meten. Entonces, qué triste de nuestros ex hermanos de Jerusalén de aquellos tiempos, ¿verdad? Acá no. Pero sí podemos aprender nosotros de ellos, ¿verdad? A no actuar de esta manera. ¿Sale? Dice, pues le pareció bueno y son deudores. Dice, pues pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales, ¿no? Y el apóstol Pablo dice algo extraordinario, hermano. Y yo no sé por qué Dios nos ha estado hablando tanto del dinero, ¿verdad? Y curiosamente concuerda a veces las predicaciones del domingo con lo que decimos aquí, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que los hermanos de Macedonia y de Acaya mandaron ese dinero. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén primero, ¿qué hizo? Les hizo partícipes de las bendiciones espirituales. ¿Cacha? Entonces dice, pues les pareció bueno porque ellos son deudores a ellos. Le debemos mucho a nuestros hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, deben ellos ministrarles, ¿qué? Los materiales. Ahora, hermano, tenemos un problema en la iglesia de América Latina. En Estados Unidos no. No sé por qué, ¿no? Por eso es una nación rica. Pero en América Latina sí tenemos un problema en la cuestión de cómo vemos el dinero, cómo lo percibimos el dinero. Por eso les digo, debemos de cambiar nuestra percepción del dinero. El apóstol Pablo está diciendo, hey, los hermanos de Macedonia y Acaya son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque ellos les participaron del evangelio, de las bendiciones espirituales. Entonces, es más que correcto que ellos, ¿qué? Les apoyen con los materiales. ¿Sale? Hay un dicho por ahí que dice, ¿no? Que una iglesia oraba y le decía, Señor, mándanos un pastor que sea como Ángel. Y un hermano le dice, ¿cómo, hermano? ¿Cómo como Ángel? Sí, que no coma ni vista ni coma, ¿no? Que pobres nosotros nos encargamos de tenerlo, ¿no? Y ese es un problema de nuestras iglesias, hermano. Que las iglesias piensan que no deben de aportar porque todo el asunto de una iglesia es espiritual, ¿no? Si yo soy dueño del oro y de la plata, pues que el Señor le provea al pastor, ¿no? No, que mucha fe, pues órale, ¿no? Acá, ¿no? Pero fíjese, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, oye, si hay alguien que te está proveyendo de la bendición espiritual, ¿qué es el deber de una persona? Hacerle partícipe de las bendiciones materiales, ¿no? Ahora,
Casi yo no hablo de estas cosas porque yo no quiero que nadie empiece a decir, ay, el pastor, uy, ya va a empezar a hablar de dinero. No, pero es algo que viene aquí y que está hablando Pablo, ¿no? La iglesia de Jerusalén nos bendijo espiritualmente. Ahora es bueno que nosotros como iglesias juntemos un recurso material para ayudar a nuestros hermanos. Entonces, hermano, en nuestras iglesias sucede lo mismo. Si hay personas sirviendo de tiempo completo, si tienes un pastor en tu iglesia, si tienes gente que se dedica al ministerio, entonces el deber de la iglesia es bendecir en el aspecto material. Y eso, hermano, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, porque la sociedad nos ha metido eso en la cabeza, nos ha metido que no, pues es que esas iglesias nada más roban y nada más piden y acá. Pero, hermano, nosotros estamos entendiendo que una mentalidad del mundo es esa. La mentalidad del mundo es no dar, la mentalidad del mundo es decir, si yo no debo pagar impuestos, si yo no debo de dar nada a nadie, no debo de participar de nada a nadie. Pero fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Paga a todos, ¿verdad? Los impuestos, al que impuestos puesto, al que respeto, respeto. Pero aquí Pablo está diciendo una gran verdad: a los que te han bendecido espiritualmente, también debes ser partícipes de la bendición material que Dios te ha dado. ¿Sale? Entonces no voy a hablar más porque el domingo vamos a predicar de esto. El domingo hablamos de una viuda pobre endeudada, y este domingo el Señor nos va a hablar a través de una mujer adinerada, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos, pero el apóstol Pablo sí dice esto, ¿no? Si alguien te ha bendecido espiritualmente, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Hacerle partícipe también de mis bendiciones materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, ¿no? Ahora, esos eran los planes de Pablo, ¿sale? Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo, ¿sale? Pablo anhelaba ahí con los hermanos de Roma, y sí llegó a Roma, pero ¿cómo llegó a Roma? Preso. Sí lo llevaron, pero preso, ¿no? Entonces, ya no llegó a España. Pablo, yo creo que Dios ha de haber dicho, no, Pablo, ya cálmate, ya eso le corresponde a otros, porque ya te estás manchando, bebé, ya tú solo hiciste aquí todo el Medio Oriente, ¿no? Ya déjale España a otros hermanos, ¿no? Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué? Orando por mí a Dios. Entonces los hermanos de Roma no oraron, ¿no? Porque no se cumplió lo que Pablo anhelaba, ¿o sí? ¿Qué? Sí, se cumplió, ¿no? El problema es que Pablo lo pensaba de una manera y Dios lo diseñó de otra manera, ¿no? Entonces, Señor, por favor, que Pablo nos visite, por favor, Señor. Y la idea de Pablo es que Pablo llegara así bien feliz, ¿no? Les voy a ministrar una bendición de Dios, hermanos. Y de repente llega preso. Me encanta porque más adelante vamos a leer en los versículos, en otras cartas, las cartas desde la prisión, donde el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy preso en el Señor Jesucristo, pero gozoso, alegre, porque aunque yo estoy preso, el Evangelio, ¿qué? Sigue extendiéndose, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí el apóstol Pablo pecó un poquito de ego, ¿no? Porque yo, ¿qué? Dice, yo ya llené todo el Medio Oriente, ¿no? Y voy para España, y el Señor te dice, sáquese, fui yo te usé para llenar. Y si yo no quiero que vayas a España, no vas, ¿no? Te voy a dar chance que vayas a Roma, pero vas a ir preso, para que le bajes 2 rayitas a tu orgullo, ¿no? Así nos pasa, mano. De repente cuando uno va así, ¿no? ¡Fum! ¿No? Nos quitan el pedestal. De verdad, mano, de repente te dan algo en la iglesia, acá un liderazgo, te dan chance en el grupo de alabanza y mira, ¿no? Te subes al banquito, ¿no? Y de repente llega el Señor y ¡pah! Te lo quita y ¡ay, Señor! Brother, relájate, tú no te creas más de lo que eres, brother, ¿no? Yo te estoy usando. Yo te estoy usando para mi obra, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por medio de ti, no lo estás haciendo tú, ¿no? Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Bueno, ahí no fue librado, sí lo agarraron, ¿no? Dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén, ¿qué? Sea aceptada. Tampoco, ¿no? Esos eran los deseos de Pablo, ¿no? Pero tampoco, ni fue libre de los rebeldes, ni su ofrenda fue aceptada. Para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.
Pues vamos a orar, hermano.